Hola, vamos a hacer otro video de esta secuencia que estamos hoy aquí desarrollando. En el video anterior hablamos sobre la importancia, ¿no?, y la gran trampa de la que se está aprovechando Milei en Argentina, ¿no? Y Trump y todos los demás. Ellos siempre se sustentan, la ultraderecha se sustenta en los errores teóricos que ellos mismos han impuesto sobre la izquierda liberal que controlan y que las han dejado llegar al poder porque estas han vendido su alma, ¿no? Entonces, claro, no pueden hacer nada. En Argentina se habló de cambios en la estructura productiva, pero no los vemos. Y entonces, en la importancia de no aceptar desde los movimientos de derechos civiles, no aceptar derechos que no vengan sustentados por cambios en los sistemas productivos, o sea, en los derechos económicos. Todo proceso de transformación social primero tiene que tener transformación económica y productiva antes de dar resultado. De nada sirve obtener el matrimonio homosexual o la pastilla del día después o el derecho al aborto si no hay avances en los sistemas productivos. Por eso se ha quitado en Estados Unidos el derecho al aborto y otras cosas, ¿no? Es una anomalía lo que pasó en Francia, ¿no? Que Macron y Francia estratégicamente decidieron adoptar el aborto en la Constitución. Eso es muy interesante. Pero no nos olvidemos, es muy interesante que en Francia, es muy interesante ver cómo en Francia decidieron adoptar el aborto en la parte de como en la Constitución. Es muy importante ver cómo en Francia, como reacción ante lo que está pasando en Estados Unidos, decidieron incluir el aborto en la Constitución. Pero no nos olvidemos que Francia sí es un país industrializado, ¿no? Francia tiene varios elementos de un sistema productivo clásico. Ellos fueron los que menos cambiaron el sistema productivo, al igual que Alemania, ¿no? Alemania, Holanda, Francia, ahí tienen ciertos elementos de industria. Pero esto no hubiera pasado en otros países tampoco, ni siquiera de Europa. Entonces ese fue el tema del video anterior. Las organizaciones civiles urbanas deben de parar ese vicio de aceptar venderse a las instituciones de la derecha radical a cambio de algunos derechos para sus elementos narcisistas urbanos, para 2 o 3, porque eso no beneficia a la población en general y crea aún más problemas. Entonces, enfoquémonos en esa cosa que el gobierno cubano siempre ha transmitido. Los derechos económicos son primordiales para los pobres y para el pueblo, y luego vienen los derechos civiles para todos y no solo para las élites narcisistas de la ciudad y de las organizaciones urbanas, de las organizaciones que están ahí haciendo el teatro de que son representantes del pueblo, cuando no lo son. Si estas organizaciones no tienen relaciones con los trabajadores y con el pueblo, no son legítimas. Pero ahora vamos a hablar de otro tema geopolítico, sobre todo para la región de América Central y el Caribe, México incluido y demás países. Ese tema es urgente porque realmente es importante entender la geopolítica de la situación actual en América Latina. Observen qué interesante ver cómo la existencia del imperio estadounidense, el imperio americano, es sin precedentes, no es una cosa increíble a nivel mundial, aunque bueno, proporcionalmente siempre vemos que ha habido una tendencia a crear un mundo bipolar, ¿no? Primero Inglaterra, Estados Unidos, después Estados Unidos contra la Unión Soviética, Estados Unidos, Japón y ahora Estados Unidos, China, porque el mundo es bastante grande, se ha ampliado la frontera cultural, entonces hay una necesidad de bipolaridad, pero de todas formas en el contexto de nosotros Estados Unidos ha tenido un impacto enorme. No nos olvidemos, por favor, que eso no determina que vamos a ser ninguneados ni tampoco dominados por esa fuerza. De hecho es lo contrario, la naturaleza humana siempre históricamente ha sido así. El más pequeño puede derrotar al más grande desde algún punto de vista y de acuerdo a ciertos elementos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que
la primera gran revolución fue en Haití. ¿Y por qué creen, sobre todo en el siglo XX, Nicaragua, Cuba, Granada, fueron revoluciones? Y también Guatemala, se dio ahí eso. ¿Por qué pasó el golpe de Estado en Honduras? Toda la inestabilidad política que ha habido en América Central, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, también en México, se debe a esa presencia de un gigante que viene a dominar a unas poblaciones que están prácticamente sometidas a ese dominio excesivo. Entonces, eso no quiere decir que nos vamos a doblegar. Miren la dignidad del pueblo nicaragüense, miren la dignidad del pueblo cubano. Preferimos, esa es la conclusión de ahora, preferimos la pobreza de esos sistemas que la riqueza para unas pocas élites que existen en Honduras y en Guatemala, cuando todos los pobres de Honduras, Guatemala y México viven peor que los nicaragüenses y que los cubanos incluso. No sirve de nada una riqueza relativa sin dignidad. Está eso sometido a una cosa realmente impresionante, América Central. Por eso surge Venezuela otra vez, porque viene también esa presión, ¿no? Todo Venezuela surge por esa ansiedad. Entonces, no nos olvidemos que el liberalismo entonces se afinca en Argentina y en Brasil de otra manera, porque estas son superpotencias geográficas con grandes recursos naturales, tanto Argentina como Brasil. Entonces ellos prefieren parecerse más al modelo europeo de resistencia. Y realmente tienen estados de bienestar, ¿no? Sobre todo Brasil. Mientras el capitalismo más salvaje y férreo se aplica en América Central y el Caribe. Entonces, mucho cuidado con eso. No nos vendimos a esa idea de que podíamos ser realmente beneficiados por el brillo del capitalismo de los años 90, que llegó ahí planteando libertades económicas y todo, pero ahora vemos que era pura ilusión, y que Nicaragua, un país que parecía más pobre y que todavía tiene índices más pobres que el resto de los países, realmente tiene más dignidad, y eso es lo que importaba más ahora. Ese error ya fue hecho y todo, pero se puede revertir, y llamamos sobre todo a Honduras, El Salvador y Guatemala a revertir su misión extrema. Tengan un plan para salir de eso, porque nunca los van a respetar. Los amos imperiales a quienes obedecen por miedo, nunca los van a respetar ni les van a dar nada. Si ni siquiera, y esa es la geopolítica y la política económica que hay que analizar aquí, incluso Brasil ha sido, ¿no?, rechazado por Europa y el centro europeo de poder y estadounidense. O sea, el mensaje para Rusia y para Brasil ha sido: ustedes son blancos, y Argentina hasta cierto punto también, el mensaje es: ustedes son nuestros hijos, son parte del mundo occidental porque también son de raza blanca. Brasil es sobre todo una nación blanca, sobre todo el sur, ¿no?, y Argentina también, pero ustedes no, es demasiado grande esto como para darles poder a todos. Entonces ustedes no son parte de nosotros. Por eso Brasil se va con los BRICS. Pero la cultura brasileña y la idiosincrasia de Brasil sigue siendo conectada a Francia sobre todo, y muy culturalmente apegada a Italia y a Portugal. Entonces, aquí el país que manda en Brasil es Francia. Estados Unidos tiene una influencia también grande, pero en la parte estructura, en la parte económica y sobre todo en la parte estructural, infraestructural. Brasil se deja influenciar de todos estos países de una manera muy positiva. Han creado un sistema increíble. Entonces son como un hijo rechazado, un hijo bueno pero rechazado a la vez, un primogénito que lo ven con sospecha. No hay espacio para ustedes aquí. Entonces los brasileños tienen que expandirse al resto del mundo, y por eso Lula ha ido a conquistar, ¿no?, África, y a relacionarse con todo el mundo árabe y comerciar con Asia. China es el mayor socio comercial. Entendemos entonces esa cuestión, ¿no? A Rusia también artificialmente la rechazaron. Dijeron: ustedes son hijos de Occidente, y lo rechazamos. Porque Rusia es una república nueva, ¿no? Eso en el 1400, todo eso estaba vacío después de los Urales.
Entonces eso prácticamente es una extensión de Occidente, del Nuevo Mundo. Rusia, Australia, Brasil, Argentina, ¿no? Canadá y Estados Unidos sí podían ser parte de ese núcleo por su gran poderío económico y porque están en una situación atlántica, ¿no? La proximidad, entonces se decidió ahí. La parte geopolítica ganó. Entonces no seamos ingenuos en Centroamérica. Si ni siquiera Brasil y Argentina les dan tanta regalía, tienen algunas cosas, ¿no? Como posiciones en las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, algunos billonarios se les dejan hacer acuerdos comerciales, algunas empresas brasileñas tienen entradas a ciertas cosas, ¿no? Pero siempre los tratan como colonia, ¿no? Brasil es un país muy desarrollado, muy independiente en algunas cosas, pero siempre visto como una colonia en algunos sentidos. Aquí quien manda es Francia. Entonces, o quien tiene la última palabra, digamos, es una pena, pero así es. Entonces ni siquiera sueñen los mexicanos, los argentinos, los colombianos, ni sueñen que tienen independencias, y esos son gatos también. Los centroamericanos nos tendemos a ver como subyugados o como con dudas con respecto a nuestra posición cultural en el contexto latinoamericano, pero más bien debemos sentirnos orgullosos porque tenemos la oportunidad de realmente ser independientes, porque claramente nosotros solo la resistencia nos va a dar la dignidad y la vida, porque las élites de nuestros países no tienen entrada absoluta, y eso lo estoy demostrando con el discurso que estoy haciendo ahora, ¿no? Si ni las élites de Brasil, que son billonarios, esta gente acaban de declarar la billonaria más joven del mundo, está aquí en Florianápolis, con 19 años, y aquí hay gente, bueno, el amigo de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ¿no? Que ahora vive en Singapur, son personas que tienen billones y billones de dólares. Los Zafra de aquí de Brasil, y también los billonarios de Chile. Entonces ni siquiera a esta gente les dejan hacer algunas cosas a nivel mundial, ¿no? Y que se expandan, pero les ponen límites porque no son de la élite poderosa de esas naciones. Entonces eso lo acabo de mostrar, ¿no? Las élites de nuestros países son ninguneadas, sobre todo en el caso de Honduras y El Salvador, que son de origen palestino. Los israelitas a esa élite nunca le van a dar una posición en el mundo, porque son simplemente representan una amenaza para ¿no? la estructura palestina. Algunos beneficios y algunas cosas, sí, tienen visa para Estados Unidos y todo, pero no, eso nunca van a tener nada, y culturalmente nunca nos van a dejar avanzar. Se trata de destruir nuestra cultura, como lo hacen en todos los países de América Latina, para controlarlos, pero como somos países pequeños es más difícil, y eso es lo que ustedes tienen que entender. Todos tenemos que entender, porque se nos olvida a todos. Al ser países más pequeños es más difícil dominarnos, porque existe esa sensación de peligro y de que un gigante va a realmente doblegarnos de una manera imprudente o de una manera, ¿no?, muy peligrosa. Entonces, por eso es que surge el Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras, el FMLN en El Salvador y en Guatemala, etcétera. Siempre ha habido guerrilla y todos los movimientos por esa razón, porque o nos metemos en la resistencia y en una emancipación real, o desaparecemos como naciones. Entonces no se les olvide eso, ¿verdad? No se les olvide el contexto geopolítico de la ventaja de ser pequeñas naciones en Centroamérica, ¿no? Porque incluso ser un país centroamericano unido nos daría ciertas ventajas, pero vamos a tener que simplemente los mismos derechos de Colombia, que es un país ninguneado. Colombia ahí alucinando de que iba a entrar a la OTAN, por favor. Si Colombia, ya sabes, los ven como mulas. Solo eso es el eje del mal internacional, los ve simplemente como mulas para el narcotráfico. Y a nosotros también. Ahí les dan Shakira para que pueda tener ciertos derechos de la música y alguna cultura, Botero. No, Colombia, digamos que como es el país más sumiso, ciertas partes culturales los dejan influenciar. Pero la cultura argentina fue ninguneada completamente en el mundo, ¿no? Todos sus pintores y todos sus músicos, aparte desde los años 90, fueron ninguneados en el resto del mundo. Igual que lo brasileño también, sobre todo. Algunas cosas brasileñas llegan a salir, pero la cultura hispanoamericana está doblegada y controlada desde Nueva York y Miami.
por esta gente de la Sony y de todo eso. Eso es una cosa terrible lo que está pasando. Solo puertorriqueños y colombianos pueden tener algún acceso a la música popular porque son países doblegados, ¿no? Tanto Puerto Rico como Colombia y Colombia como neocolonia, aunque eso puede cambiar, no sabemos qué va a pasar en Colombia, ¿no? Entonces la parte cultural está completamente destruida y ahí se controlan las naciones, ¿no? Entonces, en el caso de Centroamérica, eso los intimida mucho a las grandes potencias porque no saben qué hacer, ni nosotros con ellos ni ellos con nosotros. Y geopolíticamente siempre ha sido así. Una nación, una pequeña islita puede tener más independencia que unos imperios enormes como países como México o Brasil, ¿no? Entonces, el hecho de ser un pequeño país más bien es una ventaja en este contexto de ahora. Entre más pasa el tiempo, más se ve eso. Entonces no pierdan su orgullo, señores, sobre todo en esos países de América Central. No pierdan su orgullo ni pierdan la noción de dignidad. Aquí nadie tiene nada, no vengan a decir, o sea, están diseminando la idea de que nos dan estos privilegios, tenemos estos trabajos, nos casamos con un rico extranjero, nos dieron esto aquí, esta empresa nos está a mi hijo lo tiene contratado aquí, lo tienen allá, trabaja en esta universidad. No. Entonces, todos los hondureños o los salvadoreños, incluso de cualquier otro país panamericano, cuando van a Europa, les van a dar un privilegio, pero van a ser los que agarran las peores cosas de esas sociedades. Es casi tráfico humano los que los tienen haciendo, ¿no? Es casi incluso de las clases medias y altas de esos países. No digamos a los de clase baja como los tratan en prostitución, en tráfico de drogas, en otras cosas, como tratan a los inmigrantes en España, gritándoles y poniéndolos a trabajar en situación protoesclavista, en situaciones análogas al esclavismo. Entonces, no se engañen que los inmigrantes los tratan como nada porque sus países no tienen dignidad. Entonces, solo un país que se ha impuesto con orgullo va a ser tratado bien. Los únicos inmigrantes que más o menos tratan bien en Europa y en Estados Unidos en este momento son a los brasileños, porque ellos saben que vienen de un país del sur de Brasil estructurado, pero ni tampoco tanto, ¿no? Entonces, los argentinos los ponen ahí como adornos también a veces, si son de clase alta, pero no es que les van a dar todo, ¿no? Entonces, ya no hay espacio en Occidente para tampoco comprar económicamente a los inmigrantes, que son los que van a supuestamente mantener las estructuras de poder, de obedecer a esas potencias. Entonces, mucho cuidado con ese análisis, ¿no? Que esta cosa ya se está revelando bastante crítica y tenemos que entender esas cuestiones geopolíticas, ¿no? Porque ya están quedando sin capacidad de comprar. El diablo está quedándose sin capacidad de comprar almas en el tercer mundo, aunque todavía tienen muy bien planteado eso, pero acordémonos que eso tampoco debe ser una base para aceptar nada. Hay que tener dignidad, señores, porque siempre, tarde o temprano, los que creen que reciben regalos, siempre los van a venir a buscar. Si ustedes no son de un país con dignidad, nunca la van a tener, nunca van a poder vivir en paz. Entonces, nos quedamos aquí. Hasta la próxima.